Amigos de Record, bienvenidos a una nueva videocolumna grupal con parte de nuestro equipo periodístico. Y como siempre vamos a plantear un tema para ponerlo sobre la mesa, para conversar un poco alrededor de él. Y hoy, tomando en cuenta que es una fecha especial, porque hace 32 años se disputó el partido, la final olímpica de vóley femenino en Seúl 1988, entre Perú y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Triunfo de el equipo europeo por 3-2, ¿no? En una recordada final en la que obtuvimos, o no sé, ahora les voy a preguntar a ustedes, compañeros, qué opinan si ganamos una medalla de plata o perdimos la medalla de plata, ¿no? Si bien es algo que era impensado, Juegos Olímpicos anteriores, esa misma selección o gran parte de las chicas habían logrado el cuarto puesto ya en Juegos Olímpicos, pero sí era una campaña que, digamos, un deporte colectivo no había podido lograr, y de hecho nunca más ha podido lograr para el Perú en unos Juegos Olímpicos, y esa medalla de plata se recuerda todavía como una de las hazañas más grandes del deporte peruano, ¿no? El otro día veía un documental y escuchaba a Gaby Pérez del Solar que decía, quisiera que otro equipo peruano logre algo grande en Juegos Olímpicos para que ya se olviden de nosotras, porque nos llaman todos los años para hablar de esa medalla. Pero bueno, voy a pedirles su opinión sobre qué recuerdos. Bueno, recuerdos no hay muchos, sobre todo para nosotros, porque por un tema de edad no pudimos vivir ese partido en vivo, ¿no? Pero sí nos han contado historias, hemos visto recortes periodísticos, información. ¿Y qué nos puedes contar al respecto, Erika? La saludo, Erika Vázquez, quien es parte de nuestro equipo. ¿Cómo estás? Hola Oscar, ¿qué tal? Gracias por la invitación a esta videocolumna grupal. Hola Luis, hola Erickson, esperando que estén bien. Y sí, creo que recordar este día nos trae como que mucha nostalgia, a pesar de no haber vivido, como bien ya dijiste tú, ese momento, porque creo que en toda familia a veces es casi imposible que no digan, digamos, en el mes de septiembre, oye, me tuve que levantar a las 4 o 5 de la mañana para ver el partido. En el caso de mi papá, que todavía estaba en el colegio, falté ese día a clases, o mi abuela, de que no, cocina más tarde, etcétera, ¿no? Un montón de anécdotas familiares que ese día todo se detuvo, y creo que también lo hemos podido leer hoy en algunas notas y en unas crónicas periodísticas, de que todo se detuvo, lo cual me hace pensar a mí en qué bonito sería que ahora se dé algo así, ¿no? Digamos que lo hemos vivido en algunos mundiales de fútbol, recuerdo Corea quizás en el 2002, donde los partidos también se daban en la madrugada, pero hablando ya de multideporte, creo que últimamente no han habido competencias, digamos, tan temprano, ¿no? O de madrugada. Pero yendo al tema específico del vóley, ahora mismo creo que se vive un momento de incertidumbre, y no sé si de tristeza o también un poco de cólera, ¿no? Porque el vóley, al menos para mí, si tuviera que hacer un ranking, es el segundo deporte con más seguidores, ¿no? En el Perú, ¿no? Después del fútbol, para mí me parece que sigue el vóley. Entonces, creo que el ojo también de muchas personas está siempre bajo la lupa del vóley, ¿no? Ahora mismo no tenemos un director técnico. Francisco Hervás ya no es más parte del equipo, y la primera palabra que se me viene a la mente es procesos, ¿no? Hemos respetado en realidad los procesos del vóley. Bien lo decías tú, hace 20 años que no vamos a una cita olímpica. Es preocupante. Claro, hablamos del vóley y la gente que ama el vóley me puede decir, sí, pero tampoco hemos vuelto a ir en básquet, o no hemos vuelto a ir, qué sé yo, etcétera, en cualquier deporte. Pero hoy que nos vamos a permitir, digamos, hablar del vóley, ¿no? Netamente, sí me parece preocupante que hace más de 20 años no hemos podido regresar. Yo siento que lo poco, si bien hace 4 años recién estoy inmersa en este mundo de multideporte, por lo que he podido ver, siento que los procesos no se han dado muy bien, ¿no? Se quiso realizar una primera campaña con Luis Omar de Moura, se detuvo, yo siento que se detuvo esa campaña, luego viene Carlos Aparicio, etcétera, unos nombres más, viene Francisco Hervás, no le fue nada bien en los Juegos Panamericanos, ya sabemos cómo fue, en el preolímpico acabamos últimos, si no me equivoco. Entonces, claro, culpa netamente del técnico, no lo sé, habría que evaluar muchas situaciones, ¿no? Habría que evaluar también, y perdóname porque voy a tomar varios puntos, pero cómo está la salud física de las jugadoras, cómo está
el nivel de ellas también, ojo, sin desmerecer a nadie, pero la Liga Nacional de Voley, que creo que Luis, tú también ves mucho la liga, Oscar y Erickson no sé qué tanto la ven, la liga que pasó, pero hay muy pocas jugadoras, digamos, que se encuentran en un nivel tan alto, ¿no? San Martín es uno de los equipos que casi siempre lidera la Liga Nacional de Voley. Alianza se trata de meter allí, pero no lo logra, Regatas puede ser otro. Hay que ver también el tema de cuántas jugadoras tenemos en el extranjero. Ahora sí tenemos un poquito más de jugadoras, es más, creo que tenemos la misma cantidad de hombres que de mujeres en el extranjero para este año, para esta temporada, lo cual es bueno. Pero, como te digo, o sea, hablar de vóley a mí me trae muchas más preguntas que respuestas, ¿no? Y creo que partir de este punto de que hace 32 años tuvimos una medalla, a mí me da por decir o por tratar de entender por qué no podemos clasificar, ¿no? A otra competencia olímpica, ¿no? A otra cita. Nos queda París 2024, obviamente Tokio ya fue porque no pudimos agarrar el cupo sudamericano, pero digamos que ahora tenemos a una Natalia Málaga manejando lo que es la selección juvenil, a la cual le tengo un poquito más de quizás respeto, tolerancia a Natalia, creo que es una muy buena estratega, entonces creo que por ahí se pueden ir dando cimientos, ¿no? Digamos. Y al igual que en el fútbol, en el vóley me parece que las categorías juveniles son muy importantes, es más, en todos los deportes, creo yo, en general. Entonces creo que habría que dar una mirada a eso, ¿no? A los semilleros, a las ligas juveniles, a las ligas infantiles que se vayan a desarrollar, no ahora obviamente por el tema de la pandemia, pero sí creo que es importante analizar el vóley ahora para tentar quizás tener algo ya para París 2024. Sí, me voy a quedar con casi lo último que decías. Hablaba sobre ya no podemos pensar en Tokio por lo del preolímpico y qué mejor manera de explicar un poco el contexto del voleibol actual que mirando ese preolímpico, ¿no? Donde Perú no consiguió ni siquiera ganar un set ante Venezuela, Argentina y Colombia. Realmente lamentable, esperemos que quienes ingresen ahora, porque está la carrera por el sillón presidencial, a la nueva junta directiva, quienes ingresen ahora puedan cambiar de alguna manera el rumbo o el curso de esta nave, que se podría decir. Luis Núñez, ¿cómo estás? Quiero saludarte y quiero meterte en la conversación. Erika. Sí, perdona, solo quería decir algo chiquito antes de acabar mi participación, y es que la historia del vóley, ojo, no se resume simplemente a la medalla de plata de siglo 88. Perú ha sido 12 veces campeón sudamericano también. O sea, Perú, por lo que he podido leer, no lo disfrutaba en el momento porque era muy chica, era muy respetado. Y digo era en el pasado, porque ahora lamentablemente ya no lo es, pero Argentina y Brasil nos miraban desde abajo con miedo. Entonces, imagínate, eso es de hace muchísimos años y sería muy bueno, no te digo regresar a eso porque quizás hemos retrocedido mucho, pero como sí me parece importante que se sepa de que la historia del vóley no solo se reduce a una fecha en especial, sé que son los Juegos Olímpicos, es muy grande, pero el vóley es mucho más, ¿no? Y creo que por eso también la exigencia de la gente es mucho mayor, porque se vio que un deporte podía estar muy en lo alto y verlo en picada creo que sí es muy lamentable, ¿no? Solo quería terminar con eso. Está bien, es válido, Erika. Ahora sí quiero saludar a Luis, ¿cómo estás? Hola Oscar, hola Erika, Erickson, ¿cómo están? Espero que todo bien por casa. Antes de hablar de lo que fue un poquito, porque como dijo Erika, ninguno de los otros cuatro lo ha vivido y lo único que podemos ver han sido los partidos quizás completos, si quieres en YouTube, algunos recortes de periódicos, algunas notas que sirven como un recordatorio de que un día como hoy se obtuvo la medalla de plata o se perdió la de oro, como quieran verlo. Me gustaría también hablar un poco de eso también. Eh, Quería quedarme un poco con lo que dijo Erika en revisar o en ver cómo están los semilleros del vóley en Perú, ¿no? ¿Cuán inculcada sigue estando o cuánto se ha perdido la cultura del vóley? No sé, en los colegios, por ejemplo, ¿cuántas ligas colegiales tenemos por distrito? Eh, Tenemos la Liga Nacional, por ejemplo, por supuesto que sí, pero desde los colegios, más allá del fútbol, que ni siquiera está tan promocionado, por así decirlo, porque no en todos los distritos tenemos ligas de fútbol y mucho menos de vóley. Y el problema es un todo, por supuesto, y creo que habría que partir desde las raíces, que es justamente donde nace todo esto. Sería
sería bueno saber en qué momento se da esta regresión de Perú y estos avances de los otros países que nos sacaron muchísima ventaja y que a día de hoy se retrata de una manera abismal en vóley, ¿no? Quería referirme un poquito a lo que fue Seúl 88 con la selección peruana de vóley, porque se dio un contexto muy triste, cuanto menos, y por supuesto que todos lo sabemos en época de terrorismo en Perú, ver a nuestros familiares que por supuesto que nos han contado un sinfín de veces las ocasiones en las que se despertaban muy temprano para ver los partidos, al margen de todo lo que se sufría en el día a día, incluso los días eran más largos porque, claro, se despertaban más temprano y vayamos a saber qué situaciones o qué contextos pasaban en el día a día, ¿no? En la vida cotidiana que al final hoy los encontramos con nosotros, pero cuántos riesgos habrán vivido ellos, ¿no? Que al final quizás ni siquiera nos han contado todos. Eh, lo de Perú fue algo completamente conmovedor. Toda la campaña de Perú fue completamente conmovedora para un país que, como te digo, sufrió muchísimo, comenzando por el partido con Brasil. El único partido que se ganó holgadamente y que, viendo los registros, Brasil era el rival, el clásico rival de Perú. Era como un, vamos a trasladar el fútbol, digamos, un Barcelona-Madrid, por así decirlo, en vóley, y que Perú terminó ganándolo holgadamente 3-0 y que fue el único partido de los Juegos Olímpicos que termina ganando de esta manera, ¿no? Luego venció a, si no me equivoco, Estados Unidos o Japón. Japón, el rival que lo había vencido 4 años antes en Los Ángeles por la medalla de bronce, que también le gana 3-2 justamente Perú a Japón. Luego, si no me equivoco, Estados Unidos, o perdón, China había sido el rival el segundo rival de Perú, luego viene Estados Unidos y luego Japón, si no me equivoco. Y luego llega, claro, la Unión Soviética en ese lamentable desenlace, que por supuesto todos sí sabemos, en un partido en el que Perú, como tú mismo lo planteabas o lo exponías al inicio de esta videocolumna, que Perú se encontraba 2-0 arriba, y leyendo también un texto de Patrick Espejo, director de este medio periodístico, sí, Perú se encontraba 13-7 en el tercer set, eh, una victoria que podríamos decir encarrilada, cuanto menos, se tuvo que producir una hecatombe, y viendo el partido, claro, se producen dos hechos que quizás en ese momento la selección o la Unión Soviética lo habrá tenido o lo seguirá guardando en su memoria en estas charlas del entrenador ruso, ¿no? En estos tiempos técnicos que pidió, en los que nosotros nunca sabremos lo que dijo, porque lo dijo, si no me equivoco, en ruso. Mucho se dice que las iba a mandar a Siberia si es que perdían el partido. Nosotros la verdad no lo sabemos y nunca se oficializó eso, así que no lo podemos dar por sentado. Pero en la manera en que él habló y que al final la Unión Soviética se repuso para vencer a Perú en un partido de esos que marcan, no, que marcan historia no solo por, obviamente, conseguir una medalla de oro, sino por la manera en que lo hicieron, remontando un 2-0 y un tercer set donde estaban 13-7, como te digo, es una hecatombe deportiva lo que le pasó a la selección peruana en ese partido, no la campaña, por supuesto, porque es, es muy difícil resumirle en una hecatombe, ¿no? Pero sí, lo que le pasó a la Unión Soviética fue algo glorioso y una hecatombe deportiva lo que le pasó a Perú. Y pensar en si se ganó la medalla de oro, sí, perdón, si se perdió la medalla de oro o si se ganó la medalla de plata, yo creo que se ganó la medalla de plata por la manera en que lo vivió, por la manera en que lo vivió Perú en esos días, por el recibimiento que tuvieron las chicas en el aeropuerto, en el Estadio Nacional, la celebración que se hizo, sobre todo porque, como te decía, el contexto que atravesaba Perú no invitaba a optimismo y mucho menos a alegrías, ¿no? Y la manera en que lo recibió el pueblo peruano dentro de toda la amargura que vivía en el día a día, eh, nosotros no lo hemos vivido, pero tranquilamente viendo el partido, viendo la tristeza que, por supuesto, que causó perder esa final olímpica, tranquilamente la gente pudo pagar sus amarguras de la vida cotidiana con el equipo y no lo hizo. Entonces, y hoy en día la selección es recordada con más alegría que con amargura. Entonces, me parece que es una buena discusión, es una discusión interesante, pero siempre me voy a quedar por lo que se obtuvo la medalla de plata. De acuerdo, has tocado un buen tema, el tema del contexto que se vivía en el país en ese momento es quizás
la luz al final del túnel que muchos vieron en ese momento, y es esa luz la que la sigue iluminando esa historia, la que sigue iluminando esa historia hasta estos tiempos, ¿no? Después de 32 años recordemos con muchísimo cariño ese momento. Y justo hablando un poquito del partido, el otro día también veía otra anécdota en un documental, y esta es de Katherine Horney, quien dormía con Gina Torrealba. Y cuentan que Gina, todos los días antes del partido, prendía una velita misionera, ¿no? Para que les vaya bien. Y regresaban y obviamente la apagaban. Y el día del partido con la Unión Soviética, cuando regresaron al hotel, la velita estaba apagada. Nadie había entrado al cuarto, no había aire, o sea, no se explican eso. Digamos, lo han llevado a un plano espiritual, si se puede decir, pero es una de las anécdotas que contaba Katherine Horney sobre la velita misionera que tenía en el cuarto Gina Torrealba. Yo sé que Erickson es un tipo espiritual, así que le voy a dar la palabra para que nos cuente un poquito sobre su punto de vista de este tema. ¿Cómo estás, Erickson? ¿Qué tal? Hola Oscar, ¿qué tal? Luis, Erika, me sorprendes un poco con la descripción, pero bueno, yendo al tema puntual de esto y relacionando o tomando en cuenta lo que dice Luis, ¿no? El tema del contexto en el que se dio esta medalla de las chicas del vóley, o sea, claramente decimos era una época difícil, o sea, era la peor época que se ha vivido en el Perú, creo, ¿no? Eran el inicio del terrorismo, bueno, ya estaba desde años antes al 88 en ciudades de provincia, principalmente en Ayacucho, como bien sabemos, y ya estaba llegando a Lima en esos años, ¿no? Entonces, yo me imagino que una situación tan parecida o tan caótica como la de ahora, si bien con un enemigo distinto, con un enemigo que no se puede controlar, que es el virus, en ese tiempo los terroristas hicieron mucho daño a muchas familias aquí en el Perú y ya precisamente en Lima, ¿no? Entonces creo que esa pequeña alegría hizo que, bueno, no pequeña, ¿no? Esa alegría hizo que se dé el recibimiento que se dio en el Estadio Nacional, con postales increíbles, que son, creo yo, las mejores que tenemos, por lo menos en el polideportivo. Sin duda en el fútbol también alguna despedida de Chumpitaz puede igualarlo en cuanto a lo emotivo, pero creo que va por ahí, ¿no? El hecho de repente no sentir o no hacer ningún reproche, no tener ningún reproche con ese equipo que termina, yo sí siento, perdiendo la medalla de oro, ¿no? Y como algunas veces conversando con personas que tienen más años en el deporte, ellos dicen, ¿no? Yo he conversado con chicas de ese equipo y ellas sí sienten que estuvieron muy cerca de lograr la medalla de oro y obviamente tendían esa vergüenza deportiva, esas ganas de ir por más, de que no se sentían campeonas, por así decirlo, ¿no? O sea, si son unas campeonas 12 veces a nivel sudamericano, como lo dijo Erika, las mismas chicas se sentían en capacidad de haber podido lograr el oro, ¿no? Pero las circunstancias hicieron que el público en ese momento las enaltezca como se merecían también, y que a lo largo de la historia se mantengan como el mejor equipo peruano que hemos tenido, ¿no? A nivel de todos los deportes colectivos, sin duda, ¿no? Tendría que algún equipo de fútbol lograr una final de un mundial o ni siquiera una final en Juegos Olímpicos, ¿no? Porque sabemos que lo más grande de todos los deportes olímpicos son precisamente los Juegos Olímpicos cada 4 años, y el fútbol tiene su excepción, que es su mundial. Entonces, estamos, creo yo, muy lejos de alcanzar una final de un mundial, más allá de que ya sabemos que en los deportes colectivos y en el fútbol sobre todo se dice que nunca se sabe qué puede pasar y que siempre hay accidentes. Precisamente creo que lo que pasó bueno, que lo que pasó un día como hoy en el año 88 fue eso, ¿no? Un accidente. Mencionabas una anécdota con el entrenador ruso que nunca se va a poder saber
qué fue exactamente lo que dijo, pero claramente convenció bastante a su equipo, ¿no? Y ya mirando un poco lo que vivimos hoy en día, creo que la verdad no es nada esperanzador, ¿no? Erika mencionaba también que antes nos podíamos, como se dice, dar el lujo de mirar desde arriba a países como Argentina, Brasil, Colombia, en lo que es estrictamente el vóley o puntualmente el vóley, pero hoy por hoy estamos ya por detrás de ellos e incluso compitiendo con Venezuela palmo a palmo, ¿no? Y eso es algo que cuando conversas o cuando escuchas algún reportaje o alguna nota de voleibolistas de hace 20 años o un poco más, no entienden cómo hemos llegado a esta realidad, ¿no? Y en, Claramente se- hay y en cosas que se selecciones, deben sí, retomar, perdón. en selecciones juveniles, Chile ya nos gana 3-0. Ojo. También, entonces, ellas entienden mejor que nadie que se ha retrocedido mucho, ¿no? O sea, lo que se pide muchas veces en el deporte es mejorar, pero creo que el primer paso para mejorar es mantenerte en un nivel en el que nadie te pase, ¿no? O sea, si te mantienes tú en tu nivel, por lo menos vas a hacer que nadie te pase y poco a poco puedes ir mejorando pequeños detalles que ya a largo plazo van a hacer que puedas, que podamos volver a lo que era antes, ¿no? Lo cual, sí, sin dudas yo veo muy difícil, ¿no? Sobre todo a nivel dirigencial, que es lo que más se debe atacar, ¿no? Este último proceso, Erika mencionaba 3 entrenadores, ¿no? Luis Omar de Moura, Carlos Aparicio y finalmente Francisco Herbaz, que ya no está más y que vamos a tener un cuarto entrenador en el mismo periodo olímpico, por así decirlo, o no sé si es que optarán por no tener un entrenador durante estos meses por un tema económico o por cualquier otro tema y esperemos unos tiempos o esperemos unos meses para conocer quién va a dirigir la selección de cara a las próximas competencias, pero sabemos muy bien que este tiempo es valiosísimo para las chicas, ¿no? Pero bueno, regresando a lo que yo quería decir, hemos tenido 3 entrenadores en este último ciclo, pero no solo eso, hemos tenido también 2 presidentes de la federación, lo cual habla de una inestabilidad enorme, pues, ¿no? Yo no recuerdo un caso así en alguna otra federación y sobre todo con un, por así decirlo, escándalo mediático a nivel simplemente de esta salida Gonzalo. de Diana González, González y la señora y la nueva presidenta, ¿no? Así es que Pilar. sin duda no es el mejor momento, no estamos descubriendo nada con esto. Recuerdo, o se me viene ahorita a la mente un tuit de Eduardo Romay ayer o recién en estos días pidiendo o casi rogando lo que todos quisiéramos, ¿no? Que por favor para estas siguientes elecciones se ponga en primer lugar al deportista, ¿no? Porque sin duda, yo creo que o sea, se debe atacar bastante lo que son los semilleros, las categorías juveniles para formar los cimientos y todo, pero es igual de importante potenciar al máximo a las selecciones de mayores. O sea, no tiene ningún sentido invertir todo el dinero en menores si vas a descuidar a los mayores, porque finalmente los mayores son los que van a competir en los 2, 3, 4 próximos años y los menores recién después. Entonces, es algo que tiene que tiene que ir de la mano, que cada uno tiene, que cada categoría tiene determinado nivel de importancia, pero que no se debe descuidar nada. O sea, no nos podemos dar el lujo de descuidar el más mínimo detalle. Nosotros tenemos que mirar a todos como muy superiores a nosotros. Tenemos que pensar que necesitamos cosas increíbles para superarlos, porque eso nos va a llevar no solo a superarlos, sino a ampliar mucho la ventaja que podamos sacarle. Entonces, por ahí siento yo que va el camino, ¿no? De elaborar planes y que se cumplan, ¿no? Que si si se define a un entrenador, que se le cumpla el contrato, no solo el contrato, sino, o sea, el proceso completo por el cual está siendo contratado, ¿no? Obviamente tenemos que entender que esto no es algo que va a ir de un año para otro, sino que va a tomar
unos cuantos periodos, pero que si queremos salir del hoyo en el que nos encontramos, tenemos que tener la paciencia para poder hacerlo, ¿no? De todas maneras, sí, y a modo de cierre, eh, es muy válido todo lo que han mencionado. Erika hablaba un poquito de potenciar la Liga Nacional de vóley femenino, y justo Erickson mencionaba a Eduardo Romay, y él tiene una visión muy particular sobre esto. Conversando con él me decía, yo veo que la liga mejora año a año, la masculina, a la masculina se refería a él, me dice, pero no sé qué tan bueno sea eso, porque mira la liga femenina, debe ser la segunda mejor de Sudamérica, pero llegan jugadoras acá a potenciarse de otros países, de Colombia, de Chile, de Argentina, y nuestras jugadoras se sienten en una zona de confort porque la televisión paga bien, los clubes pagan bien, y no tienen la necesidad de irse al extranjero, ¿no? Es bueno que la pandemia haya hecho que muchas jugadoras tomen la decisión de emigrar al extranjero, y vamos a ver si eso termina fortaleciendo, en este caso, la selección femenina. Recordemos también que hay muchos voleibolistas hombres que han viajado al extranjero y que son parte de la selección masculina y que seguramente también se van a potenciar. Y solamente quería, Erickson, no sé, darte la contra en el sentido que tú decías que lo que pasó en Seúl fue un accidente, pero este equipo se preparó para ganar la medalla de bronce. Este equipo se preparó para ser campeón mundial. Trabajó no sé cuántos años juntos. Era un proceso que no venía que no era solamente de Mambo Park, sino que venía desde antes con Akira Kato. Fue todo un proceso que terminó, digamos, como cumbre con el campeonato sudamericano de 1993, que fue el último campeonato sudamericano que ganamos, y que finalmente termina marcando el último gran éxito del vóley nacional, ¿no? Porque si bien luego fuimos a los Olímpicos de Atlanta y a los Olímpicos de Sydney, obviamente nuestra participación no fue tan rutilante como en años anteriores. No, Oscar, lo que yo decía, perdón Luis, lo que yo decía era que haber perdido esa final era un accidente, porque estando Disculpa. claramente 2-0 arriba y con 13 puntos en el último, bueno, en el tercer set, me parecía un accidente, no para nada lo del proceso exitoso de los años entre 85 al 93 que mencionaste del vóley, ¿no? Y lo otro que quería mencionar, ya se me acaba de ir, lo perdí por acordarme de lo del partido. Ya, el tema de las ligas sudamericanas, y lo que mencionabas del hecho de que era la segunda mejor liga de Sudamérica, ¿no? El tema es que sí, vienen de otras nacionalidades a potenciarse aquí, pero también me imagino que jugadoras de Colombia, Brasil, Argentina ya no juegan en Sudamérica, sino juegan en Europa, ¿no? Y ahí es por donde pasa claramente la brecha que hay o la diferencia que hay entre la liga del país y las Claro. selecciones, ¿no? Y el nivel de las selecciones. Pero, por ejemplo, una selección que claramente está 2 pasos hoy por hoy arriba de nosotros, que es la colombiana, tiene en su armadora a un refuerzo que la San Martín aseguró durante la pandemia. La Universidad San Martín aseguró a la armadora de Colombia, digamos, poniendo en contexto que el técnico de la Universidad San Martín es el mismo técnico de la selección colombiana, Antonio Rizzola, me acabo de acordar el nombre. Y bueno, entonces eso quiere decir que una selección que está a pasos agigantados a la nuestra tiene en su armadora a una jugadora muy importante y que opta por venir al Perú a desarrollar su juego. Es como, no sé, si de la selección chilena viniera de fútbol, estoy poniendo el caso, de la selección chilena de fútbol viniera un jugador a disputar la Liga Peruana, de hecho, llamaría la atención. Luis, ¿algo querías decir? Sí, solo quería referirme, obviamente, de nuevo a lo de Seúl 88, que Perú, leyendo, porque como venimos repitiendo, no hemos vivido, mejor dicho, esa época. Leyendo, Perú no era ni favorito, Perú venía muy desgastado. No estoy excusando la derrota porque fue una catástrofe y creo que no se puede resumir a solamente un aspecto. Lo que pasó fue una hecatombe y creo que ahí lo podemos dejar. Una hecatombe deportiva, una catástrofe lo que pasó ahí en esa final para perderla. Pero Perú no era favorito, pese a ser de los mejores de Sudamérica.
venía con las piernas muchísimo más desgastadas, porque si no me equivoco, la Unión Soviética había ganado todos sus partidos por 3-0, si no me equivoco, y esos, claro, eran los factores, creo yo, más importantes, y que, claro, igual ves el partido y es evidente que es innegable, mejor dicho, no pensar en que Perú perdió el oro. Es cierto, ¿no? Yo me sigo quedando con que ganó la plata, pero bueno, eso ya lo discutimos. Y solamente quería cerrar justamente con algo que dijo Erickson claro, no descuidar a los mayores, porque creo que el tema no va más por descuidar a los mayores y reforzar a los menores, sino va por darle las herramientas y todos los conceptos a los menores para que, llegada la edad o la etapa de adultos, no tengan que aprender todo lo que no aprendieron cuando eran pequeños, ¿no? Y eso se da en todos los deportes, creo. Solamente era para cerrar mi intervención. Bueno, ya para ir terminando, voy a traer un poquito lo que todos ustedes decían sobre una época complicada y cómo también vivimos hoy por hoy una época complicada, y voy a hacer un comentario un poco salido de contexto, pero qué lindo sería que la próxima semana la selección peruana de fútbol arranque las clasificatorias rumbo a Qatar con un triunfo, ¿no? De hecho, nos ayudaría muchísimo a ir para arriba esos ánimos. Compañeros, muchas gracias. No, perdón, Oscar, Sí, dale. y no solo la selección peruana, sino todos los deportistas que están entrenando hoy en día, que se den cuenta de que si bien no estamos pasando una situación ideal, ellos tienen la oportunidad de regalarnos grandes triunfos, ¿no? Ahí tenemos algunos atletas clasificados a Tokio, y qué lindo sería que después de tantos golpes que hemos recibido, bueno, a nivel mundial todos, qué lindo sería que Perú pueda sumar su quinta, sexta o séptima medalla olímpica el próximo año en Tokio, ¿no? Esta es una oportunidad hermosa para ellos. No tengo dudas que se están entrenando de la mejor manera y que siempre lo hacen así, por eso han logrado clasificarse, pero qué bonita oportunidad tienen ellos, ¿no? Qué lindo sería, como tú lo dices. Y también que les den mayor visibilidad, obviamente. Seguro. Muchísimas gracias y nos reencontramos la semana que viene.